Muy buenas tardes, estamos en otra versión de Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Quien les habla, José Carlos Solón, y nos acompaña aquí en el estudio de la Fundación Solón la abogada Fátima Monasterio. El programa de hoy es un programa muy especial. Vamos a hablar de territorios libres de minería, de este abrir brecha hacia un horizonte donde ciertos territorios y municipios están buscando salvaguardar sus territorios de las actividades mineras que alteran socialmente, que dañan el medio ambiente y que generan transformaciones difíciles de salir, ¿no? Para eso, la abogada Monasterio, quien nos acompaña en este programa, pues nos va a ayudar a entender un poco más el proceso, ver un poco dónde estamos, el camino que hemos hecho, la brecha que se ha abierto y por otro lado la brecha que queda por abrir. Entonces, muy buenas tardes, Fátima. Bienvenida a Verdades Ocultas. Empezar desde el principio. ¿Cuándo comenzó esto a nivel de municipios, a nivel de territorios, esta idea de ser municipios y territorios libres de minería? Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas quienes nos escuchan por Radio Herbol. Muchas gracias, José Carlos, por la invitación al programa, justamente para hablar de un tema que creo que interesa a la sociedad boliviana en su conjunto, porque se trata de estos dos municipios, Palos Blancos, Alto Beni, que nada más y nada menos se encuentran en pleno enclave de expansión minera dentro de la Amazonía, ¿no? Y aún así, como bien señala el nombre del programa, han logrado abrir brecha, ¿no? Creo que esta metáfora está muy bien expuesta, sobre todo porque se trata de una experiencia pionera, paradigmática, pero sobre todo que está allanando de alguna manera un camino jurídico, un camino político y social para otros municipios, para otros territorios que también están resistiendo a la minería con toda la problemática que genera y que ya la mencionabas, ¿no? Pero bueno, un poco contestando e iniciando esta, contar un poco, ¿no? a la gente que estos dos municipios son municipios que tienen una vocación productiva agroecológica. Creo que no se trata de una lucha contra la minería, sino de una lucha que defiende a su modelo productivo, un modelo que ellos y ellas señalan que les aporta seguridad con soberanía alimentaria y evidentemente eso es algo que se tiene que defender, ¿no? Y bueno, estos municipios que se conforman, José Carlos, justamente por gente que ha venido de tierras altas hacia la Amazonía en el segundo proceso de recolonización y se encuentra con un pueblo indígena amazónico, y en ese diálogo de saberes también encuentran esta forma de trabajar la tierra y de lograr un sistema productivo así. Es que más o menos en el año 2017 hay una primera incursión que ellos señalan de avasallamientos mineros, ¿no? Entre esos años, justamente lo que frena el intento de actividad minera son acciones de hecho de la propia gente, ¿no? Sin embargo, esta amenaza que va en crecimiento termina convirtiéndose en una demanda de las organizaciones de poder contar con un instrumento jurídico legal en el municipio que realmente garantice que no existan estos intentos todas las veces, ¿no? Que como bien decía, son intentos que muchas veces ponen a la misma población en conflictos sociales, ¿no? Y es así que nacen estas leyes municipales, que en el caso de Palos Blancos es la 233 y en el caso de Alto Beni la 097, y que son las expresiones justamente de esta construcción colectiva, de esta construcción con las organizaciones sociales, las organizaciones indígenas de ambos municipios, y que los declaran libres de minería, pero como digo, no por cualquier cosa, sino en defensa, en salvaguarda de su modelo productivo agroecológico.
Es decir, que tuvimos a interculturales trabajando junto con pueblos indígenas, porque ahí está la Organización del Pueblo Indígena Mocetén, quienes desde diferentes frentes impulsaron procesos de resistencia, de autodeclaratoria de territorios y municipios libres para avanzar un poco de forma colectiva en lo que hoy se va configurando y se ha configurado, como tú bien decías, como un primer granito en este proceso en dos leyes. Una ley municipal de Alto Beni y una ley municipal de Palos Blancos. ¿Cuáles son los pasos que vinieron después? Porque existen también posiciones desde, por ejemplo, diferentes asambleístas departamentales que buscaban precisamente hacer crecer un poco este modelo, hacer que el reconocimiento de estos municipios que se declaraban con sus leyes municipales, territorios libres, pues puedan también tener una suerte de reconocimiento más grande a partir del ordenamiento del Departamento de La Paz. ¿Qué es lo que vino a continuación exactamente? En términos normativos, sí, justamente no se quedaron ahí, ¿no? Sino que buscaron justamente contar también con una ley departamental a nivel de La Paz para que también puedan ser declarados ambos municipios agroecológicos con recursos hídricos libres de contaminación y actividad minera, ¿no? Esto para ellos ha sido muy importante porque, bien lo señalabas, es el reconocimiento de que el trabajo cooperativo que ellos y ellas realizan no solamente trae beneficio para la alimentación de ambos municipios, sino también para el país en su conjunto, ¿no? Entonces yo creo que la ley departamental que declara ambos municipios como municipios libres de minería tiene ese valor como adicional, ¿no? Te contaría, y sería bastante largo, todo el proceso que ha implicado la aprobación de esta ley departamental, porque realmente ha sido un proceso de más de un año, que ha implicado incluso visitas de las comisiones departamentales in situ que verificaron justamente que no existe actividad minera, ni legal ni ilegal, ¿no? Entonces, creo que ha sido un proceso altamente, o sea, de alto valor, ¿no? Para ambos municipios, pero también para el departamento y el país. Y en las perspectivas ya de un reconocimiento nacional, también ha habido en la dirección de la declaratoria de los municipios en sus leyes municipales, de lo que se planteaba en la ley municipal, en la ley departamental, disculpa, había también y existía también una estrategia para avanzar en un reconocimiento más de orden nacional. Hay una ley nacional en este momento que está en Parlamento. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Fátima? En esta estrategia que han tenido los municipios de ir como en escalada, ¿no? De primero el nivel municipal, luego el departamental, ahora están ya hace tiempo intentando que se pueda aprobar un proyecto de ley nacional que, como bien decías, está ahora en tratamiento, que justamente eleva, ¿no? Este reconocimiento a ambos municipios ya a un nivel nacional, pero que tiene un plus que quizás lo podemos discutir luego, y es que plantea un cambio, una modificación a la normativa minera, a la 535, a la ley 535, que permite justamente establecer una restricción a las actividades mineras también a estos municipios que tienen calidad y vocación productiva como la agroecológica. Muy importante lo que mencionas, Fátima, porque es justamente el abrir brecha desde lo chiquito hasta llegar a un campo abierto en el que es posible imaginarse territorios libres que van más allá de las declaratorias de estos dos municipios, que con mucha determinación, con mucho compromiso han asumido su labor por la vocación agroecológica y en defensa de sus territorios, pero que al mismo tiempo de la nada es una potencialidad de abrir una gran cantidad de oportunidades para que otros municipios puedan declararse y además estén amparados bajo la ley, ¿no? De poder ser libres de minera, de que no se otorguen derechos mineros en sus diferentes municipios. Nos vamos a un breve corte y enseguida retornamos con Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza.
Regresamos con Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Este programa es un programa muy especial dedicado a los territorios y municipios libres de minería en el norte de La Paz. El camino recorrido, así como hablábamos en el bloque anterior, es un camino lleno de esperanza, pensando en cómo abrir hacia adelante estas estrategias para defender territorialmente, municipalmente, con las organizaciones, con la gente, los municipios, los territorios, ¿no? Sin embargo, este no ha sido un camino pavimentado. El abrir brecha es realmente encontrarse con amplias contingencias. Es como encontrarse en el bosque Mosetén o en el bosque Chimán y darse cuenta que hay ciertos puntos donde toca nomás abrir brecha. Y hay muchas contingencias y hay muchos elementos y cosas que se deben tomar en cuenta pues para avanzar. Este segundo bloque aquí nos acompaña la doctora Monasterio, y quisiera que nos podamos dedicar a hablar sobre los primeros problemas, las primeras rocas en el camino, las primeras grandes dificultades. Hubo un problema hace unos años sobre un conflicto de competencias. Esto fue el año 2024 y existió un conflicto de competencias. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Mira, José Carlos, vos lo has dicho, ¿no? El camino ha estado lleno de obstáculos, lleno de problemas, pero principalmente creo que el tema del conflicto de competencias, que ahora lo vamos a comentar, refleja un problema de fondo, y es que el- la atribución de regular la actividad minera, de distribuir los derechos en relación a la actividad minera en el país, es una atribución, es una competencia del nivel central del Estado a través de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, la JAM, ¿no? Y en ese sentido pareciera que los gobiernos autónomos municipales están como atados de manos, ¿no? En un régimen que justamente no los considera o no considera sus propias visiones de desarrollo, que en muchos casos, como en este, es incompatible con la actividad minera, ¿no? Que es justamente lo que señalan permanentemente los municipios de Palos Blancos y Alto Beni. En ese sentido, la vicepresidencia, David Choquehuanca, en la calidad de presidente de la Asamblea Legislativa, promovió un conflicto positivo de competencia, ¿no? Para no hacerlo muy leuleyo, básicamente lo que se señalaba es que el municipio de Alto Beni, porque fue un conflicto que se promovió frente a la ley 097 de Alto Beni, no a las dos leyes municipales. Pero lo que se señalaba es que el municipio no era competente para declararse libre de minería porque se estaría arrogando a sí mismo competencias que eran del nivel central del Estado a través de la JAM, ¿no? En ese sentido, ha sido muy interesante el camino porque ha implicado todo un proceso de acercamiento también a los demandantes, que eran precisamente los de la vicepresidencia, para explicar y allanar, aclarar en todo caso el objetivo de estas leyes, ¿no? Que en ningún momento ha sido asumir competencias que son de otros, sino explicitar una situación que ya estaba dada, ¿no? En los municipios, es que no existe minería legal ni ilegal y que quieren mantener esa situación para que las condiciones ambientales que hoy por hoy existen y que hoy por hoy les ha costado también mantener, les permita seguir reproduciendo sus modelos productivos, ¿no? Y bueno, ya tenemos buenas noticias porque se han conocido hace un par de semanas la sentencia constitucional plurinacional 0097 quebrado 2024 del 30 de diciembre del año pasado, en la que el tribunal finalmente ha resuelto este conflicto de competencias, ¿no? Pero quizás antes de comentarte y explicar a la audiencia un poco lo que dice el tribunal, es importante recordar que ya la vicepresidencia,
que fue quien promovió el conflicto, había solicitado al tribunal que el archivo de Obrados porque había comprendido que el alcance de la ley justamente no era ingresar, ¿no?, justamente en este tema competencial, sino más bien la salvaguarda de sus intereses y de su modelo productivo. Es decir, que la vicepresidencia en una primera instancia le hace una observación a la ley de Alto Beni, ¿no? Ahora, pero las dos leyes son muy parecidas. Es decir, en su momento, si se caía una, si el conflicto de competencias resultaba favorable en el sentido de la demanda de la vicepresidencia, le afectaba a los dos. Y le afectaba también a la ley departamental, ¿cierto? Claro, y justamente por eso, así como inician ambos municipios su estrategia de manera conjunta, esta lucha contra el conflicto de competencias también la dan de manera conjunta en el sentido en el que señalás. Em, pero implicaba no solo eso, sino cerrar la brecha que se abría a la posibilidad de que otros municipios sigan ese mismo camino, ¿no? Pero bueno, ya habíamos visto digamos, una buena señal, diremos, ¿no?, hacia el año pasado, más o menos principios de diciembre, que fue cuando la vicepresidencia se apersonó ante el Tribunal Constitucional y solicitó justamente que se desestime este caso, que no se analice y que más bien se determine el archivo de Obrados para evitar justamente una anulación, digamos, de la ley 097, que hubiese sido, en todo caso, la otra posibilidad, ¿no? Pero bueno, tenemos, como decimos, buenas noticias y creo que eso es importante celebrarlo y aclararlo a la audiencia. Y Fátima, ¿qué es lo que dice la sentencia del tribunal? ¿Qué nuevos aportes trae en este camino? A ver, la sentencia es una sentencia que, como se trata de un conflicto positivo de competencias, básicamente termina refiriendo en su parte decisoria si el municipio, o sea, quién es competente para qué, ¿no? Y en todo caso, definiendo si la ley 097 está vigente o se anula, ¿no?, o queda sin vigencia. Y en ese sentido, el Tribunal Constitucional lo que ha constatado en su decisión es que se trata de una ley declarativa en el sentido de que no está intentando ingresar a regular la actividad minera en las jurisdicciones municipales, sino que está declarando justamente una situación que ha sido además demostrada, ¿no? No hay minería. Eh, Juntamente con ese, o a partir más bien de ese análisis, el Tribunal Constitucional refrenda el alcance de una competencia exclusiva que tienen los municipios, que es el de preservar y conservar digamos, el medio ambiente, ¿no? Entonces, estas competencias municipales en términos ambientales las reconoce como núcleos del ejercicio autonómico, y eso es bastante interesante para el camino que resta, no solo para estos municipios, sino para el resto de los municipios del país. Y hace además un análisis interesante en relación a la autoidentificación del municipio como municipio agroecológico, ¿no?, como municipio ecológico desde su propia carta orgánica, ¿no?, en el caso de Alto Beni, y en ese sentido dirige su decisión hacia, digamos, comprender que el gobierno, o más bien el nivel central del Estado, no puede, por más de que tenga la competencia, y lo reconoce el tribunal, el ejercicio de esas competencias no puede ser discrecional y no debe, en todo caso, dejar de lado aquellas determinaciones que por voluntad de sus habitantes los gobiernos municipales toman. Y creo que es una buena noticia en el sentido de que abre, ¿no? Sigue abriendo brecha. Fantástico. Y una consulta, Fátima. Mencionabas que la fecha de la sentencia es de diciembre del 2024, Del 30. ¿no? Del 30 de diciembre del 2024.
Y explícanos un poco, ¿por qué si esta decisión, que es una decisión además tan favorable, tan positiva, recién se ha dado a conocer hace muy poco? Este ha sido un titular de noticias hace unas 2, 3 semanas. ¿Qué es lo que sucede y por qué estamos como que viviendo el futuro y enterándonos al futuro sobre estas decisiones y estas sentencias del tribunal? Bueno, es algo que ya se ha hecho una práctica más que cotidiana en las actuaciones del tribunal. Se señala que tienen mucha carga procesal, pero no es el único caso, ¿no? Muchas sentencias se conocen meses después, incluso Palos Blancos Alto Beni en relación a su acción popular revisada, se conoció como un año después la sentencia de revisión. Pero no hay explicación aparente en el sentido de que no sigue en todo caso el procedimiento de publicidad, ¿no? Muchas gracias, Fátima. Nos vamos a un pequeño corte en Verdades Ocultas y después continuamos para hablar justamente de las acciones populares y de otros elementos que han venido en este abrir brechas para territorios y municipios libres de minería. Regresamos con Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. En este tercer bloque vamos a hablar ya hemos visto los primeros pasos, la declaración de la ley, las primeras piedras, ¿no? Pero también han habido otros elementos que han empezado a ramificar un montón las diferentes brechas que permiten y dan pasos importantes, ¿no? Para poder justamente alcanzar algunos mecanismos de restricción, de control, en estos municipios, en estos ríos. El primero del cual quisiera que podamos hablar, Fátima, es la acción popular que se ha dado en Palos Blancos y Alto Beni. Esta es una acción popular que es del año 2023, ¿no? Es de junio de 2023 y fue presentada por la Defensoría del Pueblo, ¿no? Cuéntanos un poco más de esta acción popular. Em, bueno, sí, y creo que es importante señalar porque ha abierto también un paso bien importante en relación a algo que señalaba José Carlos, que es la restricción de estos municipios en el catastro minero. Sin embargo, cuando la Defensoría del Pueblo, justamente en el año 2023, acompaña a estos municipios, lo hace por un trámite en particular. Resulta que la JAM estaba iniciando un proceso de consulta en la jurisdicción de ambos municipios y las organizaciones que ya habían definido que esos municipios eran libres de minería, no rechazaban, ¿no? Esta consulta, además de los modos y las formas en las que se estaba convocando a los sujetos del proceso, ¿no? En ese sentido, la acción popular no estuvo referida específicamente a solicitar la restricción minera, pero sí a solicitar la anulación de este trámite administrativo digamos, que había sido emitido por la JAM para iniciar el proceso de consulta. Y evidentemente en la audiencia de la acción popular sale a colación la existencia de estas leyes municipales que hablábamos en el primer bloque y con ello el juez de Palos Blancos, que es el juez de garantías que conoce este caso de acción popular, determina evidentemente la anulación del trámite administrativo que había motivado la acción, pero también determina que los municipios puedan hacer llegar mapas a la JAM para que la JAM proceda a la restricción. ¿Qué quiere decir la restricción minera? Lo que quiere decir es que todo el país está cuadriculado y está en una base de datos que maneja la JAM que se llama el Catastro Minero Nacional. En ese catastro hay algunas zonas, algunas áreas que están restringidas
porque son áreas urbanas, porque son cementerios, porque son o tienen algún tipo de calidad de protección, y justamente a través del cumplimiento de esta sentencia de la acción popular se determina que los municipios de Palos Blancos y Alto Beni entren en esa categoría de restricción, ¿no? Es decir, que si yo voy ahora a la JAM e intento iniciar un trámite que esté sobrepuesto a Palos Blancos o Alto Beni, no voy a poder porque está bloqueado, ¿no? Está inmovilizado en su base de datos. Eso se logra justamente con la acción popular que inicia la Defensoría del Pueblo el año 2023, ¿no? Sin embargo, Fátima, esta no es la única restricción fruto de una acción popular. El catastro minero ha mostrado que otra acción popular que fue presentada muy poco después, en realidad, ha sido el 1 de agosto de 2023 que la Central de Pueblos Indígenas de La Paz presenta una acción popular justamente por la vulneración de derechos colectivos debido a ciertos estudios que mostraban altos niveles de contaminación por mercurio en comunidades y en poblaciones de diferentes territorios indígenas, ¿no? Y esto nos ha llevado también a observar otro actuar por parte de la JAM en el marco de su catastro, ¿no? De justamente restringir en el río Beni y algunos de sus afluentes, está el Tequeje, el Tuichi, creo que llegan hasta el Bopi en uno de los puntos de la resolución del juez. Esto obviamente remacha, acompaña, apoya y fortalece la decisión de la resolución que sacó el juez de Palos Blancos, ¿verdad? Ciertamente son sentencias que se hermanan, ¿no? En el objetivo justamente de proteger la naturaleza, de proteger la salud de las comunidades y de los pueblos que como bien todos y todas las bolivianas vimos en el año 2023 los resultados de esos estudios de cabellos en poblaciones indígenas del norte de La Paz que motivaron la acción popular que comentás, José Carlos, ¿no? Ahí la decisión del Tribunal de Garantías de Rurrenabaque lo que planteó, y creo que esa sí es una diferencia importante, es una restricción que sí tiene un grado de temporalidad mientras se rehabilitan, dice la resolución del juez, mientras se rehabilitan los ríos que claramente se han demostrado en ese proceso constitucional que han sido o que están altamente contaminados, ¿no? Bueno, merecería otro programa contarle un poco a la audiencia lo que implicaría o qué actuaciones estatales implicaría la rehabilitación de estos ríos. Sin embargo, como principal acción para ir en ese camino de rehabilitar a la naturaleza, de rehabilitar a los ríos, necesitamos que deje de haber actividad minera, ¿no? Pararla un poco. Y en ese sentido es que hoy por hoy el río Beni también se encuentra restringido en el catastro, como bien señalaba, y refuerza justamente estos caminos que están tomando las poblaciones, las comunidades, los municipios y territorios en el norte de La Paz para tratar de frenar y hacer justamente un anillo de seguridad al avance minero, ¿no? Para ir cerrando este bloque, porque nos quedan unos cuantos minutos, quisiera que podamos abordar el tema de los derechos de la naturaleza, que es algo que justamente ha salido y sonó mucho en su momento a raíz de la primera acción popular que hablamos, de la acción popular de Alto Beni y Palos Blancos. ¿Qué es a qué se refería? ¿Cuáles son estas alusiones? Es de destacar que aquí en Bolivia, en realidad, más allá que un juez declare, en el fondo, según la ley 071, que es la ley de los derechos de la madre tierra, que fue aprobada el año 2011, si mal no recuerdo, ya se establece que la madre tierra tiene derechos. O sea, las entidades, todos los actores, los pájaros, todos los mamíferos, los peces, tienen y constan de derechos. Sin embargo, recuerdo el momento que salía la resolución y cómo ésta se comunicaba, de que obviamente había un reconocimiento al derecho del río Beni.
¿Qué nos puedes contar al respecto, Fátima? Sí, concuerdo en que en Bolivia, si bien hay un reconocimiento legal de la naturaleza y sus componentes como sujetos de derecho, se ha avanzado muy poco en la exigibilidad y en la aplicabilidad de los mismos, ¿no? Creo que la acción popular de Palos Blancos y Alto Beni tiene también esa característica, ¿no? Esa especialidad de haber inaugurado vía acción popular la solicitud del reconocimiento a los derechos del río Beni, ¿no? Sin embargo, yo quisiera más bien resaltar que la acción popular de Palos Blancos y Alto Beni ya tiene una sentencia del Tribunal Constitucional, porque un poco para que la audiencia lo conozca, todas las resoluciones y las decisiones de acciones populares o de acciones de defensa son revisadas por el TCP. En esta revisión, el TCP no solo ratifica todas las medidas de tutela ambiental a los municipios y a las poblaciones de Alto Beni y Palos Blancos, sino que otorga una tutela preventiva al río Beni para preservar el sistema de vida del mismo. Entonces es muy contundente nada más y nada menos que una sentencia del Tribunal Constitucional reconociendo al sujeto de derecho, que es el río, pero también obligando a las instancias del Estado a que se asuman todas las medidas necesarias para preservar la existencia del río, ¿no? Entonces, creo que lo que resta ahora es más bien avanzar en el cumplimiento, en exigir el cumplimiento de esta sentencia constitucional en el sentido o desde la mirada, desde el paradigma del río como sujeto de derecho, ¿no? En ese sentido también han abierto brecha, ¿no? Creo que es importante destacar. ¿Qué importante han sido estos últimos años para pensar de forma distinta territorios? Y cómo las distintas luchas, desde declarar una ley, desde hacer una acción popular, pero aún más importante, desde mantener las prácticas agroecológicas y pensarlas como una alternativa en la cual se ha puesto una gran cantidad de energía, de esfuerzo, de tiempo de trabajo. Ese chocolate, el ceibo, que muchos pueden encontrar en distintos lugares, está a la raíz de muchas de estas, de este actuar, de esto que viene luchándose desde hace muchísimo tiempo. Entonces creo que es fundamental que veamos que detrás de todo esto hay un montón de luchas, de trabajo, de personas eh, que junto con instituciones que han actuado de forma muy, muy valiosa, como la Defensoría, pues han dado frutos y están dando frutos, abriendo justamente brechas para que se pueda imaginar un norte de la paz distinto, un anillo de seguridad, como tú mencionabas, que nos pueda permitir pensar territorios y municipios libres de minería. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos con Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Regresamos en Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Estamos junto a Fátima Monasterio, abogada, quien nos ha contado un montón sobre el actuar, las leyes, los procesos, los conflictos en este andar hacia territorios libres de minería. Este último bloque nos vamos a concentrar principalmente en un par de elementos, en principalmente las organizaciones indígenas que también vienen acompañando este proceso. Y quisiera que esta quizás primera mitad del bloque podamos hablar de estas organizaciones que han venido a La Paz. Aquí, el 24 de junio de este año, del 2025, vinieron la Organización del Pueblo Indígena Mosetén y el Consejo Regional Chimani-Mosetén, dos territorios que están en Palos Blancos, ¿no? Pero que también están en otros municipios. Y ellos han venido a entregar sus planos, a hacerles saber a la AHAM que tienen determinaciones propias, reglamentos internos a las
organizaciones, a los territorios, que determinan que también son territorios libres. ¿Cómo ha ido esto? ¿Cómo va esto? ¿Cómo ves esta estrategia también de parte de las organizaciones indígenas, Fátima? José Carlos, yo creo que demuestra que el camino que abre Palos Blancos y Alto Beni, o sea, una lucha muy inspiradora que otros territorios, no solo municipios, sino en este caso territorios indígenas, están siguiendo, ¿no? En el caso del Pilón Lajas y del territorio del pueblo Mosetén que señalás, es muy interesante porque lo que han hecho es comunicar a la JAM que sus territorios, sus TCOs, como se las conoce, son territorios libres de minería, les han entregado los planos y están ahora en esa lucha de que la JAM como instancia competente reconozca una decisión realizada bajo el principio de la libre determinación de los pueblos indígenas, ¿no? Ellos no solo han presentado sus planos, sino que han presentado resoluciones de sus máximas instancias de toma de decisión territorial en la que las comunidades han sido ya consultadas si quieren o no quieren minería y han decidido que sus territorios sean libres de minería, ¿no? Entonces, por ahora lo que se tiene es una información remitida por parte de la Dirección Departamental y Nacional de la JAM, en la que se señala que sus territorios, ambos, sí están restringidos, pero sobrepuestos a otras áreas por otros motivos y bueno, el paso siguiente es que justamente se pueda hacer un reconocimiento explícito de las determinaciones libre determinadas de estos pueblos, ¿no? Esto ha sido muy importante y es muy importante porque justo después de que vinieron las dos organizaciones, en particular la Organización del Pueblo Indígena Mosetén, que está en Palos Blancos, tuvo una pequeña denuncia, una fotografía de una retroexcavadora, en realidad un cargador frontal, que estaba trabajando a orillas del río Alto Beni. Y esto va a hacer que el 13 de julio de este año, representantes del municipio y de la organización indígena fueran a verificar qué es lo que estaba pasando en el río, ¿no? Esta, esta eh, inspección entre el municipio y la organización va a encontrar una apertura de camino y 5.000 litros de combustible enterrado en una playa, ¿no? Esto ha traído consecuencias legales. Tanto el municipio como la organización han presentado diferentes recursos denunciando justamente las determinaciones desde el territorio Mosetén y el respeto a la ley municipal de Palos Blancos. En esta línea, yo quisiera saber más o menos, Fátima, ¿cómo avanza esto? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuáles son también los pormenores? Bien, muy en concreto creo que hay que aclarar que todo lo que venimos contando y hablando en el programa se da en el marco de una lucha de los municipios de Palos Blancos y Alto Beni frente a una minería que se intenta legalizar en sus jurisdicciones, ¿no? Y todo, las restricciones, la acción popular, la ley municipal y la declaración de que sigue vigente han ido en ese sentido. Sin embargo, también hay la minería ilegal. Es decir, a pesar de que estos territorios son restringidos actualmente, a pesar de que está vigente su ley municipal, aún así hay operadores ilícitos que intentan avasallar estas jurisdicciones o estos ríos, y eso es justamente lo que ha pasado en el caso que mencionás del 13 y 14 de julio, donde nada más y nada menos se ha encontrado a un ex viceministro de Minería del año 2020, que claramente demuestra que se trata de una persona con vínculos en el mundo de la minería,
Ha desatado justamente acciones tanto administrativas, denuncias administrativas por parte del municipio de Palos Blancos, de la organización indígena Mosetén, pero también el inicio de una acción de investigación penal, ¿no? Que hoy por hoy se encuentra en curso. Pero más importante aún, creo, es que ha llevado a distintas instancias, José Carlos, del Estado, a sentarse en una mesa y reconocer que hay una ineficiencia estatal en la lucha contra la minería ilegal, ¿no? Y que particularmente en estos municipios sí es posible procurar la construcción de un protocolo interinstitucional para el control, la prevención, la denuncia y la sanción de los delitos de aprovechamiento ilegal de recursos minerales o de minería ilegal. Creo que ese es el próximo paso que hay que contarle a la gente, ¿no? Los municipios de Palos Blancos y Alto Beni se encuentran en un proceso hoy por hoy con la JAM, con el Ministerio Público, con la Policía Boliviana, con el Ministerio de Medio Ambiente, también con aliados de siempre como la Defensoría del Pueblo y otras instancias del Estado, justamente construyendo estas pautas de actuación, este protocolo que no crea ninguna norma nueva, sino que ordena para que pueda ser más eficiente, al menos de manera pilota, digamos, en estos dos municipios, para que se garantice que también se pueda mantener libre de minería, de minería ilegal, ¿no? Y este protocolo, esta construcción colectiva entre tantas instituciones, ¿cómo está avanzando? ¿Qué se puede esperar? ¿Cuáles son estas señales que los radioescuchas, quienes nos están viendo, deben tomar en cuenta? Porque es un elemento importante. Bueno, esperamos que haya una pronta aprobación. Un protocolo no es algo tampoco que implica grandes modificaciones o grandes decisiones, pero al menos hasta ahora las instancias del Estado han demostrado voluntad en construir este protocolo y en reconocer que estos municipios han ido ganando la batalla de ser territorios y municipios libres de minería. Querida Fátima, te agradezco mucho por tu visita a este programa de Verdades Ocultas. Abriendo brechas, ya son varios años y ahora nos toca ver y seguir avanzando en cómo consolidar estos territorios y municipios libres de minería para pensar que podemos tener horizontes distintos. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad en Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza.